tengo a mucha gente contenta, eso es bueno, pero tengo a mucha gente enojada, porque tengo una hipótesis que puse a prueba en el vídeo del día de ayer. Mi hipótesis es que mis viejos amigos de la izquierda, que hoy participan en ese desastre, ese adefesio, esa vergüenza internacional que es Morena, que es lo que llaman la cuarta transformación. Ya saben ustedes que cuando alguien es inseguro y al mismo tiempo demagógico, dice que es lo más grande del mundo. Entonces, bueno, Donald Trump es el mejor presidente de toda la historia y sus chistes son los chistes más simpáticos y chistosos de toda la historia, y así sucesivamente. Y en el caso de México, pues la cuarta transformación, estas personas que tienen el poder desde 2018 aseguran que lo que están haciendo equivale a las 3 anteriores transformaciones que tuvo México: la independencia, la reforma y la revolución. 3 momentos verdaderamente importantes en el desarrollo de un país que se proyectaba hacia la modernidad y hacia la posibilidad de darle progreso y oportunidades a todos sus habitantes, cosa que no ha hecho. Entonces, pero mi hipótesis es que esos viejos amigos, ex amigos, muchos de ellos, que están en el gobierno, hoy cobrando en México, creen que esto es la revolución que ellos estaban esperando desde que eran marxistas jovencitos, como yo lo fui cuando era. Nunca fui del todo marxista, pero nunca me convenció, pero me andaba yo en esos alrededores, fui compañero de viaje de Trotskos y demás, y ellos esperaban la revolución. Marx les había dicho que la revolución era inevitable, Stalin les había dicho que la revolución era inevitable, Lenin les había dicho que la revolución era inevitable, Trotsky les había dicho que la revolución era inevitable, Fidel Castro les había dicho que la revolución era inevitable, y los teóricos comunistas mexicanos les habían dicho, adivinen qué, que la revolución era inevitable porque Marx había entendido el decurso de la historia y el decurso de la historia llevaba inevitablemente hacia allá. Y como no llegaba la revolución, pues agarraron a esto como si lo fuera. Esa es mi hipótesis. Entonces expresé a lo largo de todo este video qué es lo que yo creo que les ha pasado a estas personas, y el delirio en el cual están viviendo y que desafortunadamente está arrastrando a todo un país. Así que pues esa es la historia del de ayer. Tiene una buena cantidad de visualizaciones. Ahora les puedo decir, si me dan un segundo, lleva 6.100 visualizaciones, que es menos de las, cuando hablo de ateísmo y cosas así, que son más emocionantes, lógicamente, pero como quiera que sea, ha tenido buena recepción, y hay gente que está muy molesta, muy molesta conmigo por no ser leal a la cuarta transformación, porque yo insisto en seguir siendo un hombre de izquierda. ¡Qué barbaridad!